I'm here in Caracas, Venezuela, at the Telesur headquarters, sitting down with Patricia Villegas, one of the founders of Telesur and president of the organization. Thank you so much for sitting down with me today, Patricia. Muchas gracias a ti, Avi, por estar aquí en Caracas, en la sede principal de Telesur, por haber pasado un tiempo con nosotros y por estos minutos conmigo. Claro que sí. You started off as a political activist. How did you go from that world to the world of journalism and even founding this network? Yo pienso, Avi, que lo que nos es común a muchos y a muchas que hemos hecho parte del proyecto Telesur a través de estos 12 años es nuestro profundo rechazo a la injusticia, a la inequidad. Yo particularmente vengo de un país que es víctima de la guerra, son 50 años de confrontación. Como tú sabes, yo soy colombiana y particularmente soy de una ciudad que se llama Cali, que ha recibido por años todas las víctimas del desplazamiento de los negros del Pacífico colombiano, que justo hoy están en paro cívico en varias ciudades de la costa. Es imposible, a no ser de que quieras ser ciego, no rebelarte contra la guerra, no rebelarte contra el dolor que eso genera, contra la injusticia, contra la pobreza. Y de allí, digamos, viene un poco la posición frente al periodismo. Un periodismo que generalmente, de manera convencional, la gente entiende como el espacio del poder. Están allí quienes tienen la capacidad de decidir, y decidir en este mundo es tener dinero. Entonces, si tú mezclas una historia personal con una historia, digamos, de un continente como el nuestro, tan profundamente inequitativo, Telesur era la posibilidad para muchos de nosotros, y sigue siendo esa oportunidad de tener una pantalla donde no se necesite sino tener una causa justa que enalborar, una historia que contar para tener una pantalla que la cuente, que la muestre, con estándares de cualquier otro canal de noticias del mundo, con profesionales muy idóneos, altamente capacitados, con capacidad para estar emitiendo en distintos idiomas, en vivo y en directo. Entonces se conjuga, digamos, una razón de ser frente a la vida con una estrategia como la del periodismo. Esa fue la vía que yo escogí, pero muchos otros escogieron otra. O sea, decidieron hacer su activismo político, que no es más que la expresión de lo que uno piensa frente al mundo, frente a la sociedad, a través de otras estrategias. Para mí el periodismo es una extraordinaria herramienta para decir basta ya, para decir volteemos la cara a quienes sufren, a quienes nos necesitan, y en eso ando y en eso andamos por 12 años en América Latina, construyendo una alternativa que verdaderamente quiebre el discurso hegemónico de los grandes medios. Describe a little bit more about the political landscape in terms of the media, not only in Venezuela, but in Latin America as a whole, before Telesur was created. Tú sabes bien que el neoliberalismo no es fundamentalmente una estrategia económica, es fundamentalmente una estrategia cultural, es una forma de entender el mundo y la sociedad. Durante la década de los 90 en América Latina y el Caribe, el neoliberalismo se impuso a sangre y fuego, como intenta imponerse nuevamente en el continente, y una de las cosas que hizo de manera mucho más clara fue privatizarlo todo. E instaló el discurso de que las noticias y en general la industria cultural son un producto de mercado, que se compra y que se vende, y por supuesto en esa transacción el interés colectivo e incluso el interés individual no tiene un peso importante. En América Latina y el Caribe lo que vimos en los años 90 fue una desinversión total con los medios públicos existentes y por supuesto la cero creación de medios públicos alternativos, ciudadanos, comunitarios en todo el continente. Eso está registrado, eso está allí en distintos estudios. Particularmente en Venezuela, que es el país que termina impulsando la creación de un proyecto como Telesur, siendo decisivo para su nacimiento y para sostenibilidad en el tiempo. Es muy importante anotar lo que pasó con el presidente Chávez en el año 2002. El golpe contra Chávez no es solamente un golpe económico, no es solamente un golpe militar, sino también, y de manera muy importante, es un golpe mediático. El comandante Chávez entendió que solo creando alternativas comunicacionales y empoderando a distintos sectores de la sociedad en el tema comunicacional, o sea, que la cuestión de fondo estaba en lo comunicacional, que hacer política pasaba por la comunicación, él impulsa la creación no solamente de Telesur, sino que se vive en el país una enorme batalla por la conformación de medios comunitarios, populares en todo el territorio venezolano. En ese apogeo, en esa pasión por la comunicación, aparecen gobiernos progresistas. Vienen siendo también, digamos, disminuidos porque no tienen ventanas comunicacionales de gran impacto, justamente porque el neoliberalismo había
hecho una desinversión enorme en todo el continente y entonces dicen, vamos todos a crear un instrumento que nos una, pero que además construya entre todos una ciudadanía latinoamericana y caribeña, y allí surge Telesur, llena ese vacío. Estaba yo recién llegada a Caracas, España, Estados Unidos, donde se aprobaban unos recursos para hacer algo similar con lo que hicieron con la Revolución Cubana, que tiene unos réditos extremadamente negativos, pero que a nivel, digamos, simbólico decía, ustedes están creando Telesur, nosotros les vamos a crear una contra Telesur. Y fuimos señalados los periodistas de Telesur desde ese momento como subversivos. Nosotros, por ejemplo, cubrimos el conflicto armado en Colombia durante todos estos años en unas condiciones muy desfavorables para nuestra gente. Yo recuerdo personalmente estar en algunos de los operativos de liberación y haber sido señalados por el entonces presidente Álvaro Uribe como miembros o integrantes de la guerrilla de las FARC. Hoy, cuando hay un proceso de pacificación en el país, cuando hay un acuerdo firmado, con toda la complejidad que eso implica, pero que eso ya es un hecho, pareciera historia lejana, pareciera historia de hace muchos años, pero eso no sucedió sino hace 3 o 4 años en América Latina y el Caribe. Y hoy pasa lo mismo con los periodistas de Telesur, que se atreven a tener otra posición distinta frente al relato, digamos, dominante. Y tú lo vas a haber vivido en Venezuela, lo vivimos también en Honduras, que a pesar de los hechos, de tener las imágenes de cómo habían baleado la casa del presidente Zelaya, de cómo lo habían sacado en pijama para otro país centroamericano, el discurso de los grandes medios seguía siendo que había incumplido las reglas de la Constitución hondureña y por tanto había sido retirado de la presidencia del país. Entonces, en estos años, haber hecho Telesur ha sido un ejercicio de muchísima resistencia, de muchísima audacia, pero sobre todo de muchísimo compromiso político. Y cuando digo político no quiero decir con una figura en particular, sino con una idea que nos une a todos, y que eso me remite a lo que yo te contaba hace algunos minutos. O sea, ¿por qué estamos juntos? Probablemente siendo hombres y mujeres de tan distintos orígenes e incluso expectativas personales. Nos une a ser una señal que resista a los embates del poder y que resista a esta nueva embestida neoliberal que, por supuesto, no ha dejado en nosotros pocas huellas, pocas, digamos, sensaciones también de que el proyecto no avanza en el ritmo que deseamos, pero en otras circunstancias otros estados nacionales hubieran acabado con un proyecto como Telesur, y lo que hemos vivido durante estos años ha sido el impulso y la resistencia de un proyecto comunicacional que realmente permanezca en el tiempo como una voz de los pueblos del sur. One of the first things that Macri did in Argentina was shut down Telesur, and the opposition here, Patricia, wants to do the same thing. Why does Telesur pose such a threat? Porque es la otra pantalla. Porque mientras los medios en Argentina no están contando de las enormes movilizaciones populares en ese país, que además tiene una cultura política muy importante, que viene de unos años de intensa actividad en ese sentido, están en las calles, están reclamando los derechos que les están siendo quitados, pues las televisoras, los canales, las redes sociales, en fin, digamos, toda la plataforma mediática de ese país no lo está transmitiendo, o no lo está transmitiendo de una manera fidedigna e importante. Pero más allá de eso, digamos, de intentar bloquear una señal, que en mi opinión eso hoy en este mundo es prácticamente imposible, detrás de eso estaba una apuesta de él que no va por la integración regional. Telesur tiene como objetivo principal construir una ciudadanía latinoamericana y caribeña, que nosotros nos entendamos y nos comprendamos como ciudadanos de una misma región, de una misma parte de este planeta, que tenemos más cosas afines que cosas que nos diferencian, como una gran patria, como la patria grande. Y ese no es el proyecto de Mauricio Macri, y ha quedado muy evidenciado. Y por otro lado, Mauricio Macri ha liderado una cruzada contra Venezuela. Y Telesur está fuertemente ligado a Venezuela. No es solamente un canal venezolano, es un canal cubano, es un canal uruguayo, es un canal también de Bolivia, es un canal de Nicaragua y es un canal de los movimientos populares de todo el continente, pero para él atacar a Telesur es también atacar lo que ha significado Venezuela durante estos años en términos de integración regional y caribeña. Argentina, en cabeza de Mauricio Macri, lidera todo el ataque de la Organización de Estados Americanos contra Venezuela, que busca una tutoría contra este país.
Entonces, no solamente se puede entender que es un ataque directo a Telesur, sino que es un ataque a lo que representa Telesur, a lo que ha hecho Telesur y a lo que seguirá haciendo Telesur. Ahora sí te tengo que decir que por más esfuerzos que ha hecho el presidente Mauricio Macri para que la gente no vea nuestra señal en la Argentina, nosotros seguimos teniendo una presencia muy importante allí. Nuestra distribución en Internet ha mejorado en cifras extraordinarias durante estos años. Nosotros tenemos una retroalimentación permanente de esos usuarios y de esas audiencias. Hace poco nada más entrevistábamos a la expresidenta Cristina Fernández desde Bruselas. Ella es una persona que además no da muchas entrevistas y escogió a Telesur, o sea, aceptó a Telesur para dar esa entrevista. Es decir, que Telesur sigue siendo un gran influenciador en términos de la generación de opinión pública en ese país y a través de nosotros, incluso dicho por intelectuales argentinos, se ve otro relato de la región que hoy por hoy no presenta ninguna otra cadena panregional. Así que nosotros seguimos estando allí, mantenemos nuestra operación, tenemos nuestro equipo periodístico y aspiramos que más temprano que tarde podamos volver a las grillas de las cableras de todo el país. Many people in the United States call Telesur a state propaganda network that only echoes the line of Hugo Chavez, yet those same people find it perfectly acceptable with Al Jazeera, BBC, other state-funded networks like that. What's your response to the state propaganda claim, and why do you think it's perfectly acceptable to work for those other entities? Mi respuesta es la pantalla de Telesur. Mi respuesta es el trabajo que tú has hecho durante estos días en Venezuela. Yo te podría hacer la contrapregunta para que tu voz sea más importante que la mía. Cuando tú llegaste y nos conocimos, ¿yo qué te dije? Ve a trabajar, sí. Y cuando te vayas, me cuentas qué te pareció Venezuela. Y eso lo hago con todos los periodistas de esta multiplataforma y también lo hicieron conmigo cuando yo no tenía la posición de presidenta. La respuesta de qué es Telesur, cuáles son las historias que Telesur cubre, cuáles son los enfoques que a nosotros nos interesan, dónde ponemos nuestras cámaras, está en esas pantallas, está en la plataforma. Nosotros no somos un proyecto, nosotros somos una realidad. ¿En qué creemos? ¿A qué apostamos? ¿Cuáles son, digamos, las líneas estructurales de nuestra programación? Están allí en lo que nosotros hacemos, en el trabajo que tú haces, en el trabajo que hacen muchos periodistas en todo el planeta. Entonces, nadie le pone a los periodistas de Telesur un cuestionario previo para llenar y decidir usted qué piensa, en qué cree o cómo vota o si tiene un carnet de determinado color para trabajar aquí. Las conversaciones para trabajar en Telesur tienen más que ver con cuáles son tus intereses. Si tú tuvieras una situación de este tipo, ¿dónde pondrías la cámara? ¿Qué piensas tú del poder? Y ahí está lo que nosotros hacemos. Así que la respuesta la puedes dar más tú que yo en ese sentido. Sí, claro. I mean, I tell people all the time, I've never had more freedom at any network. I can't imagine having more freedom. I've never been told what to say, never been told what to cover. It's quite incredible, Patricia, that this claim is echoed. Me alegra, eso me hace sonreír. Sí, claro. So the claim that we hear in the U.S. today is that Venezuela is completely controlled by the state in terms of freedom of press, and that if you want to report the truth on the ground, you have to go undercover and pretend like you're not a journalist, and that's what we hear from CNN and all these other Western media outlets. What is the reality on the ground here? Yo he tenido la oportunidad de trabajar como periodista, bueno, primero en Colombia y luego desde Telesur en muchos países de América Latina y el Caribe. Durante estos últimos años, yo recorrí distintos lugares y pude hablar con muchos periodistas. Y esa sería una discusión interesante a tener, por ejemplo, con periodistas de México. Que los periodistas de México pudieran decirte a ti, a mí, a todos, cómo es trabajar en ese país. ¿Cuántos periodistas hay muertos en este año en un país como México? ¿Y cuántos hay muertos en un país como Venezuela? Yo pienso que la mejor manera de responder a todas esas ideas, fuerzas que tiran sobre determinados países es con la realidad, con las cifras, con los hechos, con las declaraciones más contundentes. Una de esas le cuesta la vida a los periodistas mexicanos ejercer su profesión. No es así en el caso de Venezuela. Este es un país que vive un intenso proceso político. Estar en Venezuela es estar en un lugar donde pasa la política mundial. Venezuela no es cualquier país y no está pasando cualquier cosa. Estamos tú y yo en el país que tiene las mayores reservas de petróleo comprobadas de todo el planeta. Las reservas ahora, comprobadas también de oro, son de importante nivel en todo el mundo. Es decir, que hay muchísimas apetencias por las riquezas de este país. Y ese es un país gobernado por fuerzas populares.
que vienen de las bases de este país latinoamericano. Y eso hace que personas como tú y como yo, para poder cubrir este país, tengamos que por lo menos comprender eso, que estamos en un lugar donde están pasando cosas determinantes, donde se está de alguna manera jugando, si no el destino de la humanidad, por lo menos sí el destino de los próximos años de la estabilidad de América Latina y el Caribe. Ejercer el periodismo en un país como Venezuela es supremamente apasionante, pero requiere de mucha responsabilidad. Este es un país que además se ha dado a la tarea presentarse a sí mismo debates muy interesantes que en otros países ni siquiera llegan a una propuesta de ley. Aquí se debatió una ley sobre la responsabilidad social de la radio y la televisión. En Ecuador, por ejemplo, el presidente Correa, que acaba de dejar el poder, el último día introdujo ante el Congreso de la República un debate supremamente estructural sobre la verdad y el derecho a la verdad en las redes sociales y los medios digitales, que no tienen en este momento casi que ningún control por parte de las leyes en cualquier país del mundo. Así que ejercer el periodismo en Venezuela requiere, como en cualquier parte, de astucia, de audacia, pero sobre todo de comprender el país donde tú estás. Y eso es lo que no hacen buena parte de los periodistas que vienen a cubrir Venezuela con unos anteojos, con unos lentes que no les permiten ver que el sujeto político está puesto en otro lugar, que tú vas a un lugar como Cojedes y encuentras en una carpa más de 100 personas planificando el destino de su comunidad, que tú vas a un lugar como el 23 de enero y está la gente sembrando para poder hacer frente a una guerra económica. ¿Eso dónde está pasando? ¿En qué otra parte del continente? Ahora, si tú vas solo a cubrir la fachada, si tú solo vas a cubrir las declaraciones de un lado y de otro, te estás perdiendo de la esencia de lo que está pasando aquí. Yo pienso que es fácil hacer periodismo en Venezuela si realmente quieres contar lo que está sucediendo en este país, o, por supuesto, se vuelve muy complejo si lo que quieres es seguir repitiendo lo que están diciendo los grandes medios sobre lo que está sucediendo en este país. Hacer periodismo en Venezuela o hacer un periodismo decente en Venezuela no implica poder poner una cámara en las manifestaciones opositoras, cosa que han hecho todas las agencias que están acreditadas en el país, o salir en vivo desde esas movilizaciones opositoras. Yo creo que hacer periodismo en este país es ir al fondo de lo que está pasando con la gente, tanto la gente que cree en el proyecto bolivariano como aquella que no cree en el proyecto bolivariano, pero que está decidida a hacer de este su país y a enfrentar lo que está pasando. In the United States, we have 5 corporations that control 90% of everything that Americans see, hear, and read. How much of the media here is privatized, and who owns it? Es igual que en Estados Unidos, es igual que en Colombia, es igual que en Ecuador, es igual que en Bolivia, es decir, incluso en los lugares donde en los últimos años han estado gobiernos populares y progresistas, a pesar de que se hayan hecho importantes inversiones en los medios públicos o comunitarios o en los medios universitarios, es decir, otro tipo, digamos, de emprendimientos comunicacionales, el predominio y la hegemonía la sigue teniendo el capital privado. Es igual en Venezuela, en la radio, en la TV, en los periódicos. Lo que ha hecho el Estado venezolano sí es impulsar de una manera muy fuerte su sistema de medios públicos, pero ese sistema de medios públicos no llega a ser un porcentaje importante de toda la oferta televisiva, de toda la oferta radial, y ni hablemos de la oferta digital, donde la presencia de los privados es realmente apabullante frente a los emprendimientos públicos en Venezuela. Pero revisa las cifras en Ecuador y está pasando lo mismo, revisa las cifras en Bolivia y pasa lo mismo, revisa las cifras en Argentina y está pasando lo mismo. En Argentina, además, con una desinversión, que es un tema muy interesante de estudiar, de dónde está siendo dirigida la pauta publicitaria del Estado argentino, que antes alimentaba su sistema de medios públicos, además un sistema de medios públicos de extraordinaria factura, ahora está yendo, ¿sabes a qué grupo? A Clarín, el gran digamos, y potente grupo hegemónico comunicacional de ese país del sur. Así que la historia de quiénes son los dueños de las empresas de comunicación, lo que pasa en Estados Unidos es exactamente lo que está pasando en América Latina, y en algunos casos coinciden las empresas y los nombres. Why do you think it is that Americans only hear one narrative about Venezuela from our media? Porque no tenemos un Telesur en Estados Unidos. Porque es demasiado, está muy cartelizado el mensaje sobre Venezuela. Es muy difícil, y a ti te pasará, y yo ojalá tenga la oportunidad de conversar contigo dentro de unos meses cuando ya hayas emitido los programas que tú vas a editar. Y te van a decir, Abby, realmente eso es lo que está pasando en Venezuela. Tú pudiste ver la realidad de ese país, y los que decimos la verdad en muchas ocasiones somos
acusados de estar mintiendo, porque hacemos un ejercicio del periodismo que busca complejizar la realidad, porque la realidad es compleja. Ojalá la realidad fuera como cuando tú y yo leíamos, o seguramente seguimos leyendo cuentos de hadas, donde todo terminaba bien y la princesa se casaba con el príncipe y vivían felices por siempre. Tú y yo ya sabemos que eso no es así, que para tener una sonrisa de felicidad hay que trabajar mucho. Lo mismo pasa con el ejercicio del periodismo. Hay que trabajar mucho para que se acerque a una lectura de la realidad. Y sobre Venezuela hay un cartel, hay unos titulares armados, y cuando algo no cala en ese titular, la gente tiende a pensar que es mentira. Y realmente lo que está pasando es que eso que no le cuadra es la verdad. Y es un país que resiste a una agresión multidimensional, no solamente ahora, pero de manera muy importante en este momento. Por eso yo también quería que tú y tu equipo pudieran estar aquí, vivir lo que está viviendo el pueblo de Venezuela y sobre todo ver la forma como está resistiendo este pueblo a esa agresión. Recientes encuestas dicen, Avi, que más del 80% de la población venezolana, eso quiere decir chavistas, no chavistas, independientes, que dicen no tener ninguna afiliación a ningún partido político, según una encuestadora que se llama Interlaces, están en contra de cualquier intervención, de cualquier tipo, pero de manera importante, una intervención estadounidense en su patria. El concepto de patria para los venezolanos es supremamente importante. Yo se lo decía hace tiempo a un embajador colombiano que no me hizo caso y se fue después muy rápidamente para Colombia. Le decía, usted tiene que comprender, eso es lo que yo aprendí aquí, que para los venezolanos eso de ser hijos de Bolívar no es una frase de cajón. Bolívar es el gran hombre de nuestra historia, Avi. Bolívar nació aquí, en esta ciudad que tú has tenido la oportunidad de recorrer. La gente se siente hija del libertador de América. Entonces, esa gente, independientemente de su posición ideológica en este momento, no quiere que toquen a su país, y eso une a los venezolanos. Y eso es una historia que, por ejemplo, no tiene cabida en los medios hegemónicos de los Estados Unidos. En los medios hegemónicos de los Estados Unidos se está presentando una sola Venezuela, una Venezuela de la carencia, una Venezuela de la necesidad, una Venezuela de la dificultad y no una Venezuela de la resistencia. Y yo creo que en la Venezuela de la resistencia es donde está la historia más interesante. Pero ¿por qué? Why is there such a threat here? I mean, the U.S. has even gone as far as saying that Venezuela poses the greatest threat in the Western Hemisphere to our national security. How is that possible? What is the real threat? De alguna manera lo es, porque Venezuela ha sido la semilla de la libertad para todo el continente. Lo fue cuando Bolívar, y lo fue en el momento de Chávez, y sigue siendo cualquier otro gobierno, Avi, con las cosas que han pasado en estos últimos años en Venezuela, habría caído. Y no cae por múltiples razones, pero una de ellas, muy importante, es por el empoderamiento de un pueblo. Eso ha pasado aquí en estos últimos años. Entonces, si tú miras desde el punto de vista literal, no militar, por supuesto, porque desde el punto de vista militar es absurda esa declaratoria, pero desde el punto de vista político y de movilización, es muy importante Venezuela. En los Estados Unidos lo saben. Venezuela es un punto de estabilidad para todo el Caribe. Tú sabes que Venezuela tiene un programa que se llama Petrocaribe, que brinda petróleo a precios preferenciales a todo el Caribe, y que si eso no hubiera sido así, la tragedia que vivimos en el Mediterráneo habría ocurrido en el Mar Caribe. Tendrían un problema los Estados Unidos muy grave con inmigración de caribeños hacia su territorio. Venezuela tiene una relación muy estrecha con Cuba, que ha sido un enemigo histórico de los gobiernos estadounidenses. Venezuela tiene una conexión con el movimiento popular latinoamericano muy importante. Venezuela es clave en el proceso de paz en Colombia. Ya hay un proceso andando con la guerrilla de las FARC, pero todavía hay un proceso muy incipiente con la guerrilla del ELN. Así que sí, si tú lo miras, digamos, por eso yo te digo que aquí está pasando el mundo y hay muchas evidencias para comprender que este es un país en el que es muy interesante estar, en el que es muy apasionante estar, y que por supuesto aquí sí se está definiendo parte del futuro de América Latina y del Caribe. Absolutely. What is your message to Americans who have bought into the propaganda, right? They're watching the news and they see just police versus protesters, and they automatically say, we want to stand on the side of the protesters because we see the state repression. What's your message to them? Pienso varias cosas. Una que me parece muy importante es que ha habido una estrategia muy bien diseñada hacia los grupos de apoyo de la revolución bolivariana. Y esos grupos de apoyo creados desde la época del comandante Chávez
han venido siendo de alguna manera desmantelados, minados por una información direccionada hacia ellos. Y en ellos ha calado un poco la idea de una cosa era Chávez y otra cosa era Maduro. Y no han podido comprender que estamos en el mismo marco de la misma revolución, por supuesto liderada por dos seres humanos distintos. Me parece que esa es hay un trabajo de la derecha venezolana en el exterior digno de, digamos, de hacer seguimiento, de estudio y que de manera muy importante ha estado direccionado hacia esos grupos más afines durante años a la revolución bolivariana, como lo fueron en su momento con la revolución cubana, con las causas, digamos, de la liberación de Óscar López, con la causa de la liberación de los 5 héroes cubanos. O sea, hay allí, en ese grupo, se ha hecho un trabajo de manera muy direccionada para minar su confianza en la conducción de la revolución bolivariana después de la muerte del comandante Chávez. Eso es además demostrable. 2, en un mundo como el que vivimos, Avi, no podemos darle la oportunidad para crearnos una opinión sobre determinados hechos a solo una fuente de la información. Pero además es un todavía mayor deber de quienes tienen una posición, digamos, de privilegio, en el sentido de que han podido ir a la universidad, que pueden contrastar fuentes, que tienen acceso a Internet. Es decir, hoy en el mundo nosotros podemos buscar información alternativa, hay medios alternativos, hay voces alternativas, pero también hay como un relajamiento de buscar la información que los grandes medios nos están dando, aun cuando sabemos todos que uno de los grandes damnificados, digamos, de este momento de la historia del planeta es el periodismo, son los medios de comunicación. La gente no confía en ellos, sin embargo, sigue acudiendo a ellos y con esas mismas fuentes tradicionales se informa. Entonces yo te diría que es deber hoy de cualquier ciudadano del planeta, tuyo, mío, de donde estemos, poder buscar fuentes distintas de información que nos permitan hacer una lectura mucho más compleja de lo que está pasando, y piense que ese es un mensaje no solamente para el caso de Venezuela, porque hablamos mucho de Venezuela, pero si tú ves también en un momento determinado, no pasa ahora, pero en un momento determinado toda la propaganda que se ha hecho contra la revolución cubana, y ahí están los logros evidentes de esa revolución que cambió la historia de ese país, ¿no? Hoy los estadounidenses se permiten ver ese país de otra manera, también porque el propio gobierno ha tenido otro relacionamiento y entonces hay una amplitud al conocimiento de lo que ha sucedido en la isla durante estos 50 años de revolución. Pero lo mismo ha pasado con Rafael Correa, lo mismo ha pasado con Evo Morales. Ahora, no representan necesariamente el mismo peligro porque tampoco son revoluciones que pretenden reorganizar toda la estructura del Estado y revisar todo lo que tiene que ser cambiado, como diría el comandante Fidel. Es decir, que en ese caso uno entiende que el ataque sobre Venezuela sea mucho más fuerte que sobre otros países con gobiernos populares y progresistas. Pero hay historias. Milagro Sala no logra ser titular en los grandes medios hegemónicos. ¿Por qué? Si es una presa política en el gobierno de Mauricio Macri. Hoy mismo circulaba una carta del Papa Francisco, que acaba de reunirse con Trump, ¿sí?, en el Vaticano, diciéndole a Milagro Sala: yo espero que esta situación se resuelva bien y pronto, pero no es titular de los grandes medios de comunicación. Entonces yo le diría a la gente que tiene una visión sobre Venezuela o una visión sobre América Latina que hoy se hace muy urgente y muy necesario que consulte distintas fuentes. Y un tercer punto de análisis, yo te digo que está en nosotros, en gente como tú, en gente como yo, en gente que hace Telesur. Nosotros tenemos que ser cada vez mejores narradores de historias. Nosotros tenemos que tener cada vez mayores capacidades para distribuir nuestros mensajes. No, el trabajo no solamente está en el usuario que busque distintas fuentes, sino que nuestra manera de ver lo que está pasando en la región le llegue a su computador, le llegue a su teléfono, tenga acceso a ello. Yo pienso que trabajar o esas 3 líneas, digamos, pretenden de alguna manera responder una pregunta que no es fácil, porque hay todo un entramado construido para obstruir la verdad de Venezuela. Thank you so much, Patricia. Really appreciate your time. Muchas gracias a ti, Avi.